Pero bueno. Recording is on. Bueno, pues nada, tema número 9 es hoy, ¿no? ¿Verdad? Ya estoy un poco despistado, creo que es el 9, sí. La observación. Bueno, lo primero de todo, que quede claro, esta parte la domino menos que la anterior. ¿Por qué? Pues porque yo en mi trabajo he utilizado muchísimo más métodos experimentales, cuasi experimentales, encuestas, ex post facto y este tipo de cosas, y observación realmente yo lo he estado pensando antes y creo que no he hecho nunca en mi vida. Entonces, lo que os voy a contar es lo que pone el libro, porque es lo que os puedo contar. Los ejemplos que os voy a poner, pues no pueden ser esta vez de cosecha propia, porque es que no los tengo. O sea, que vaya eso de salida. Eso primero. Después, otra cuestión también que creo que es importante. Si habéis echado un vistazo al libro, y entiendo que sí, os habréis dado cuenta de que ahora ya estamos entrando en lo que yo, bueno, de una forma un tanto coloquial llamaba hipilandia, ¿no? Esto empieza a ser ya mucho más desestructurado que los primeros capítulos, ¿no? La primera parte es la investigación, digamos, a ver, que no se entienda mal, ¿eh? No quiero decir que sea de mejor calidad, pero es una investigación, unos diseños de investigación más formales, más estandarizados, más protocolizados, y ahora pues entramos en una parte que es mucho más difusa, mucho más suelta, por decirlo de una forma así coloquial, ¿no? Por tanto, me imagino que eso os queda claro también cuando vais leyendo los capítulos, veis que, claro, que ahora nos empiezan a decir que la observación tiene que ser científica, que nos vamos a asegurar de que tiene que ser científica, pero, bueno, pues no sé si nos lo acabamos de creer o no. Vale, no quiero con esto decir que sea una forma de investigación de peor calidad, porque creo firmemente que la observación es lo que hay que hacer en algunas circunstancias, y además el libro lo explica muy bien, ¿no? Dice, en ciertos momentos, si queremos hacer ciertas cosas, el método idóneo es la observación, y efectivamente es así. Pero también es verdad que conseguir el objetivo que se plantea en el capítulo, que es... Hola Alejandro, buenos días. Que conseguir el objetivo que se plantea en el capítulo, que es obtener un conocimiento científico replicable, sistemático, objetivo, etcétera, mediante observación, pues bueno, es un poquito, yo creo que es casi una utopía. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el libro. Como siempre os voy a proyectar el resumen que yo tengo hecho, que es cierto que le he hecho algunos cambios, así que lo compartiré con vosotros después en el grupo. Le estaba echando un vistazo ahora, repasando lo que os iba a contar, y efectivamente he añadido alguna pequeña cosita al resumen, pero bueno, este es el esquema del capítulo. Empieza como siempre con una introducción, después unas características del método de la observación, nos van a hablar de estructuración, participación y las fases que tiene. Después hay una parte bastante larga en la que nos hablan de los instrumentos de observación, es la parte en la que nos hablan de los marcos y las categorías y todo esto, que de hecho en el examen hubo alguna pregunta al respecto, también el examen de febrero, al menos el que me tocó hacer a mí. Esta es la parte más densa, creo yo, el punto 3 es el más pesado de todos, bueno, pesado, más denso. Después hay una parte de muestreo y registro, que es bastante rápido, bastante sencillo de entender. Aquí hay una clasificación en 2 tipos de procedimiento que, bueno, que también es interesante entender bien porque también hay preguntas sobre esto en el examen. Después una parte de parámetros de medida, de qué cosas se pueden medir, como siempre. Después nos preocupamos por la fiabilidad, a ver si lo que estamos haciendo sirve para algo, es fiable y si es válido. Hablamos de cuáles son los posibles problemas, las fuentes de error y cómo se pueden controlar. Y finalmente, pues una tipología muy sencillita y unas notitas pequeñitas sobre cómo se pueden analizar los datos en un estudio de tipo observacional. Ya nos dicen en el libro, en la introducción, que la presentación que se hace de esta técnica es una presentación muy inicial, muy básica, ¿no? Entonces, que si alguien está interesado en aplicar esta metodología, pues que tendría que profundizar más, aunque bueno, por lo menos con lo que nos cuentan aquí, pues podemos entender cómo funciona si tenemos que leer un artículo que esté basado en esta metodología, pues lo podremos entender, e incluso dicen que podríamos aventurarnos a tratar de diseñar una investigación mediante observación. Igual a mí me parece un poco excesivo esto, pero bueno, en cualquier caso reconocen que la presentación es muy introductoria y que no vamos a entrar en grandísimos detalles. Vale, y este es el esquema más o menos rápido del capítulo. Entonces, en la introducción, bueno, pues ya nos cuentan cosas importantes, ¿no? En la introducción nos dicen que tenemos que distinguir la observación ordinaria, que es lo que hacemos todos los días, porque todos los días estamos observando cosas, esa sería una observación ordinaria,
de la observación científica. Nosotros en este capítulo estamos interesados en la observación científica. La observación ordinaria, pues bueno, pues es lo que hacemos todos los días cuando nos fijamos en las cosas por la calle, en casa, etcétera. Pero aquí nos vamos a centrar en la científica. ¿Y qué se entiende por observación científica? Pues es aquella que nos tiene que proporcionar conocimiento científico. ¿Qué es conocimiento científico? Pues ya lo sabemos porque nos lo han dicho un montón de veces, ¿no? Tiene que ser objetivo, es decir, no depender del observador. Tiene que ser replicable, lo cual quiere decir que si otra persona observara el mismo fenómeno debería ver la misma cosa. Tiene que ser fiable, lo cual quiere decir que si observamos varias veces el comportamiento de un sujeto que tiene el mismo comportamiento, deberíamos tomar la misma anotación, ¿no? Es decir, la medición debería dar siempre el mismo resultado y debe ser válido, que significa que en realidad estamos recogiendo aquello que queremos recoger y no una cosa diferente, ¿no? Esas son las características que ya nos han comentado varias veces sobre qué es el conocimiento científico: objetivo, replicable, fiable y válido. Bueno, pues la observación científica es aquella que proporciona conocimiento científico. Es fuente de datos objetivos. Bueno, pues esto es, yo creo que es una expresión de un deseo, ¿no? Nos gustaría que la observación científica nos diera conocimiento científico que debe ser objetivo, replicable, fiable y válido. Genial. Debe ser fuente de datos objetivos. Y ahora ya nos empiezan a decir cosas ya con un poquito más de contenido, ¿no? Nos dicen, mira, la observación es un buen método o es el método idóneo para estudiar algún tipo de situaciones. ¿Y qué situaciones? Aquellas en las que lo que nos interesa es estudiar el comportamiento espontáneo en contextos naturales. Es decir, si yo quiero ver cómo se comportan las personas, lógicamente porque en psicología nos interesan las personas o los grupos, en una situación, en un contexto natural, sin intervención, sin manipulación en principio por parte del observador, aunque veremos después que hay matices a esto, la observación es una metodología idónea, es la mejor metodología que podemos emplear. Claro, en ocasiones no queremos observar el comportamiento espontáneo, sino que queremos manipular una variable independiente para ver qué efecto tiene eso sobre una variable dependiente. Hombre, si yo quiero eso, obviamente la observación no me sirve para nada. La observación, como nos dicen aquí, sirve para comportamientos espontáneos en un contexto natural. Y en esa situación, pues es perfecto, es la metodología óptima. También es muy bueno cuando queremos analizar situaciones de interacción. Es decir, por ejemplo, nos hablan en este capítulo todo el rato de madres, padres y niños, ¿no? Madres, padres y bebés. Si queremos ver cómo interactúan en un contexto natural, por ejemplo, en su domicilio, las madres y los padres con sus bebés, pues la observación es una buena cosa, porque ahí vemos la interacción que se produce entre ellos. O si queremos ver cómo interactúa un entrenador con sus entrenados, un entrenador de fútbol con los muchachos o muchachas que entrenan. Pues, por ejemplo, eso también lo podríamos abordar mediante una observación de tipo científico. ¿O cuándo es muy interesante? Pues cuando los sujetos que estamos estudiando no pueden ser estudiados de otra forma. Por ejemplo, los bebés que hayan salido, por ejemplo, ancianos que están en situaciones de demencia avanzada. No puedo preguntarles cosas, no puedo obtener información de ellos. Por tanto, los puedo estudiar mediante la observación. ¿De acuerdo? Por tanto, las ideas que están en esta introducción son: la observación científica es distinta de la natural, la observación científica nos proporciona conocimiento científico, fiable, replicable, válido, objetivo, y tiene un ámbito de aplicación óptimo. ¿Y cuál es? El de el estudio del comportamiento espontáneo en contextos naturales, en situaciones de interacción o en participantes que no nos pueden proporcionar información de otra forma. Los tenemos que observar. Y nos dicen, a ver, cuidado, observar científicamente no es difícil, las reglas para hacerlo son claras, sencillas, intuitivas, a todo el mundo se le ocurriría, pero tenemos que seguir unas ciertas reglas. Y además es importante que el observador deje constancia de qué decisiones ha tomado, porque en el proceso de observar hay que tomar decisiones sobre qué observar, cómo observar, cuándo observar, de qué manera observar. Y es muy importante que el observador tome nota y deje constancia, documente esas decisiones que ha ido tomando, porque de esa forma se puede garantizar la replicabilidad del estudio. Ya sabéis que esto de la replicabilidad es otra de las grandes obsesiones que tenemos, ¿no? Que un estudio se pueda replicar, es decir, que otro investigador u otros investigadores que quieran verificar que esas hipótesis que hemos planteado y que hemos contrastado mediante observación efectivamente se pueden o se cumplen, ¿no? Y para hacer eso, pues tiene que replicar el estudio. Y para replicarlo, lógicamente, tiene que saber cómo lo hemos hecho nosotros. Por tanto, es muy importante dejar muy clarito, dejar documentadas, todas las decisiones que se han ido tomando en este proceso de observación.
Vale, ese es el resumen. No sé si es un resumen o es más largo que lo que pone en la introducción del capítulo. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, sí. Comentarios, preguntas, ya veis de qué va la historia, ¿no? Va de, pues eso, de observar, de mirar, pero con una cierta estructura. No podemos mirar de cualquier forma, no podemos observar de forma, además nos lo dice el libro, dice, oye, la observación ad libitum es, bueno, en algún momento lo dicen, ¿no? La observación barra libre, ¿no? Cada cual que mire lo que quiera está condenada al fracaso. Hay que tener unas ciertas pautas y hay que documentar esas pautas para que la observación sea científica y además para que después otros lo puedan replicar. Bueno, pues seguimos. Mirad, igual que pasaba con la encuesta, recordaréis que cuando en el capítulo 8, en el tema anterior, hablábamos de la encuesta, decíamos que la encuesta se podía ver como una técnica o como una metodología, ¿no? Decíamos, la encuesta como técnica, pues es el cuestionario. Y la encuesta como metodología es toda una forma de investigar. Bueno, pues con la observación pasa lo mismo. La observación también se puede ver como una técnica o como una metodología, exactamente igual que le pasaba a la encuesta. Y exactamente igual que le pasaba a la encuesta, la observación como técnica puede combinarse con otros métodos de investigación. Por ejemplo, yo puedo combinar la observación con un experimento. ¿Y esto qué sentido tiene? Pues sí, por ejemplo, imaginad un experimento con pretest, tratamiento y posttest. Bueno, pues a lo mejor la medición de la variable dependiente se ha realizado mediante observación. Yo puedo observar cómo se comporta alguien y que eso sea el valor de la variable dependiente. Por tanto, la observación puede ser un componente de otro tipo de diseño de investigación, de un experimento, de un cuasi experimento, de un ex post facto, de cualquier otro tipo de estudio. Igual que decíamos en la semana pasada, ¿no? La encuesta puede servir para medir una variable dependiente en un experimento perfectamente, no hay ningún problema. Eso sería la observación como técnica. Vale, esto no nos interesa tanto. Lo que nos interesa en este capítulo no es la observación como técnica que se puede combinar con otros diseños, sino que nos interesa la observación como metodología. Y a eso se le llama la metodología observacional. Por tanto, este capítulo no habla de la observación como técnica combinada con otros diseños, sino que en realidad debería llamarse, más que observación, debería llamarse metodología observacional, porque vamos a hablar de cómo, o se va a hablar en este capítulo, de cómo utilizar la observación como una técnica, vamos, de pleno derecho, como la única técnica que vamos a emplear en un determinado estudio. Este estudio está basado en la observación y solamente en la observación. No hay experimento, no hay cuasi experimento, no hay ex post facto, no hay encuesta, es puramente observacional. Por tanto, el capítulo estaría dedicado a la observación como metodología observacional. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos. Una vez aclarado este dilema o esta dicotomía entre técnica y metodología, y sabiendo ya que nos vamos a ocupar de la metodología observacional, nos empiezan a contar ya con más detalle qué es esto, aunque ya nos lo han dicho en la introducción, pero nos lo vuelven a repetir aquí, ¿no? Nos dicen, mira, el objetivo básico de la metodología observacional es estudiar la conducta espontánea. Por tanto, si en cualquier diseño nos aparece, en cualquier pregunta, nos dicen en el examen, conducta espontánea, interacción entre participantes, todo lo que suene a eso, a conducta espontánea, que yo no quiero intervenir, a que no quiero manipular, a que sencillamente quiero ver lo que está pasando, se nos tiene que encender la bombilla de observación, ¿vale? Siempre que haya cualquier indicación sobre conducta espontánea. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la conducta espontánea? Pues quiere decir que el investigador se aproxima al fenómeno que quiere estudiar con una mente muchísimo más abierta que si utiliza otras metodologías. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, si por ejemplo yo voy a hacer una encuesta, si voy a usar una encuesta para preguntar, para obtener información de los participantes, lo que veíamos en el tema anterior, claro, yo como investigador me he tenido que parar a pensar qué posibles respuestas me pueden dar a esa pregunta. Es decir, cuando yo diseño el cuestionario, primero diseño las preguntas, ya sé qué voy a preguntar. Para empezar, sé qué voy a preguntarles. Les voy a preguntar esas cosas y no otras. Por tanto, ya hay una preconcepción sobre de qué va a ir la cuestión, ¿no? Y segundo, en gran parte de las preguntas, incluso yo me habré tomado el trabajo de pensar cuáles son las alternativas de respuesta. Es cierto que puede haber algunas preguntas de respuesta abierta, pero suelen ser poco frecuentes, casi todas son cerradas. Por tanto,
Por ejemplo, fijaos, con una metodología como la encuesta, es que cuando tú te acercas a los participantes, a los sujetos que son estudiados, ya tienes claro de qué vas a hablar y tienes claro qué cosas te pueden contestar. Bueno, pues a diferencia de ese enfoque, con la observación no pasa nada de eso. El observador, el investigador observador, se presenta en la situación con una mente mucho más abierta. ¿Por qué? Pues porque en principio, aunque luego veremos que esto tiene matices, en principio el investigador no plantea ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de restricción a las respuestas que pueden dar los participantes, ni incluso a las preguntas a las que van a responder. Es decir, los participantes harán lo que les parezca bien, porque son soberanos y están siendo observados en condiciones de conducta espontánea. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es la principal característica. Conducta espontánea, mentalidad abierta por parte del investigador, que no plantea, en principio, restricciones ni a las preguntas que se hacen, que no se hacen, quiero decir, ni a los temas de los que se va a hablar. Es que no se va a hablar de los temas que van a surgir, de qué comportamientos se van a ver en esa observación, ni siquiera en cómo tienen que ser esos comportamientos. Es un enfoque mucho más abierto. Ahora nos dice el libro, cuidado, no todo vale. Tiene que haber una cierta metodología, porque si esto fuera, pues eso, ancha es Castilla, no tendríamos las condiciones para tener un conocimiento científico, del que hablábamos hace un momento, ¿no? Por tanto, ¿qué necesitaremos? Pues nos dan una definición de un cierto autor que aparece en el libro y nos dice, finalmente, lo que necesitamos es que la observación sea un procedimiento sistemático y explícito. Es decir, tiene que haber un sistema, un procedimiento. Tiene que estar explicitado, tiene que estar claro cuál es, lo tenemos que conocer. Y ese procedimiento sistemático y explícito de observación tiene que contribuir al desarrollo teórico porque proporciona resultados válidos en ciertos marcos de conocimiento, estamos hablando de algunas cosas y no de otras, y permite la replicabilidad de los resultados. ¿De acuerdo? Es decir, el mensaje que está detrás de esto es la observación va a analizar conducta espontánea. En principio, el investigador va con una mente abierta porque cualquier cosa puede ocurrir. El observador está dispuesto a ver cualquier cosa porque cualquier cosa puede ocurrir, pero cuidado, tampoco se puede ir diciendo, bueno, como cualquier cosa puede ocurrir, ni me preocupo de pensar cómo voy a registrar esas cosas que voy a observar. Tiene que pensar cómo lo va a hacer. Tiene que tener un sistema, tiene que ser un sistema explícito. ¿Por qué? Porque busca contribuir al desarrollo del conocimiento en cierta área de conocimiento y pretende también que esos resultados se puedan replicar más adelante. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. O sea, que sería algo así como decir espontáneo, pero sin pasarse. Vale, comentarios, preguntas. Esto me recuerda a un estudio en uno de los exámenes de observar a los niños en un colegio, niños de 3 años. ¿Habéis visto ese examen en algún...? Sí, el de social, eso entró en el segundo semestre de social. Ah, no, yo es en esto, en un estudio en fundamentos. Yo es que me estoy acordando de eso, en social tuvimos que ver no sé si os recordáis, era un estudio observacional de niños pequeños o algo así. Sí, yo creo que te refieres al... Sí. No, yo me refiero a que tenían que tenían que hacer una observación, vamos, un estudio en un colegio y para eso si era en el patio, si era en no sé qué. Es esto, ¿no? Es un estudio observacional, porque son niños de 3 años. Sí, claro, seguramente si son niños de 3 años es el público idóneo para aplicar un método de observación, porque si le preguntas a un niño de 3 años algo, pues no sé qué experiencia tendréis vosotras con niños de 3 años, pero normalmente responden un poquito lo que les da la gana. Como tiene que ser, para eso los tienen. Como tiene que ser. De hecho, además, los niños, aquí en el libro no lo comenta demasiado, pero los niños son un público lógicamente protegido para todo este mundo de las encuestas y los estudios, y hay que cumplir una serie de condiciones. Yo creo que en el tema 11, creo recordar que en el tema 11 hablaba algo de la especial protección de los menores, me suena. Ya lo repasaremos cuando nos toque el tema 11. Vale, pues continuamos, si os parece. Sí. Bueno, pues entonces ahora nos empiezan a contar aquí algo que ayer lo preguntaba alguien en el grupo. No, me he ido demasiado abajo, perdona.
se hablaba del grado de estructuración de la situación. Claro, nos han dicho que la observación es idónea para conducta espontánea en entornos naturales. Claro, fantástico. En entornos naturales serían entornos en los que el observador se limita a mirar sin intervenir en absoluto, ¿no? Incluso podríamos pensar, ¿no?, siendo un poquito peliculeros, pues que tenemos la típica sala estas con un espejo, ¿no?, que por un lado es un cristal y por otro es un espejo, que se ve en una dirección pero no en la otra. El observador está situado detrás y está mirando sin intervenir en absoluto. Eso sería una observación natural, ¿no? Bueno, si es que el sujeto estuviera en su entorno natural. La idea es que si quiero que la situación sea puramente espontánea, lo que tendría que hacer el investigador es, bueno, pues no intervenir en absoluto y dejar que las cosas fluyan y observar qué es lo que ocurre. Bueno, a eso se le llama observación natural. Aquí lo dice, ¿no? La observación natural es aquella en la que observamos en el entorno habitual del participante sin modificaciones por parte del investigador. Es decir, el investigador no añade nada al entorno que lo modifique respecto a su situación habitual. Por tanto, el sujeto está, pues eso, a sus anchas, en un entorno que le resulta cómodo, agradable o desagradable, pero bueno, su entorno habitual. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre? Bueno, el libro nos dice que puede haber ocasiones en las que con la intención de poder obtener algún tipo de conclusiones o poder comparar los resultados de las observaciones diferentes, ¿no? Pues un sujeto, otro sujeto, puede convenir añadir algunos elementos comunes en la observación. Por ejemplo, nos decía, pues si estamos haciendo un estudio con bebés y la interacción que tienen bebés y sus padres o madres, bueno, pues dependiendo de qué cosas queramos analizar, a lo mejor tiene sentido que en ese entorno se incluyan ciertos juguetes o ciertos dibujos o ciertas, no sé, ciertas frases por parte de los padres y las madres que sean comunes a todos los niños, de manera que después podamos comparar. Entonces, en la medida en que artificialmente se añadan al entorno elementos que no sean propios de ese entorno, sino que sean elementos que ha introducido el investigador, el observador, con la intención de que los resultados sean comparables para los distintos sujetos, estaremos hablando de que la observación ya no es tan natural, sino que empieza a ser una observación de tipo estructurado. Y puede ser muy poco estructurado o puede ser extraordinariamente estructurada en función de cuántos elementos se vayan incluyendo o no. ¿Vale? Esta es la idea de observación natural y estructurada. Por tanto, esta dimensión, estos grados de estructuración de la situación, se refieren a en qué medida el investigador u observador añade elementos artificiales al entorno en el que se encuentra el participante, que tiene una ventaja, ¿no? Añadir elementos adicionales tiene como ventaja que hace que las observaciones sean mucho más comparables entre sí, porque todos los sujetos tienen un entorno parecido, y tiene un inconveniente, que es, obviamente, pues que deja de ser el entorno natural y, por tanto, eso puede afectar a la conducta o comportamiento de los sujetos que están siendo observados. Vale, pero bueno, esto es lo que nos cuentan en el libro. ¿Se entiende esta dimensión? Sí. Observación natural frente a... Una cosa, eso no se podría tomar como una especie de manipulación. Sí, es que es ciertamente, por eso decía al principio, ¿no?, que aunque se declara que el objetivo fundamental de la observación es la observación de la conducta espontánea, sin manipulación por parte del investigador, etcétera, etcétera, todo esto tiene ciertos matices. Claro, si como investigador añado elementos al entorno que no son elementos que están ahí habitualmente, pues ciertamente estoy ejerciendo una cierta manipulación del entorno. Por tanto, bueno, aquí nos lo llaman estructuración, pero yo comparto lo que dices. En cierta forma estás manipulando el entorno y, por tanto, es posible que el sujeto no se comporte exactamente igual que se comportaría si no existieran esas modificaciones. Sí, pero, por ejemplo, es otra manera, ¿no?, de observar, ¿no? Observar cómo se comportarían. Por ejemplo, tú normalmente entras en un aula y no hay nada. Está vacía, no hay nada. Pero si tú, antes de que entren los alumnos, la llenas de cojines por el suelo, se comportarán de otra manera. Pero es un comportamiento que a cada uno le saldrá, simplemente estás poniendo unos cojines en el suelo. Sí. Entonces, unos irán a jugar a las tal, otros irán a tumbarse. Sí que es una manipulación, pero para observar. Es que me encanta esto de la observación. Sí, ciertamente. En la medida en que tú, por ejemplo, esa manipulación que estás realizando la lleves a cabo en esa clase y luego la lleves a cabo en otra clase también y sea de la misma forma,
puedes decir, estoy haciendo esto de los cojines con la intención de poder comparar lo que hacen unos alumnos y otros alumnos, ¿no? Y si unos hacen una cosa y otros hacen otra, porque quiero observar efectivamente esa conducta espontánea en esta situación. Exacto. Ahora, si me dijeras, es que en una aula hay cojines y en la otra hay balones, y es que son así las aulas, bueno, pues la conducta sería más espontánea porque sería lo que ellos están acostumbrados a hacer, si quieres, pero, claro, no podríamos comparar. Entonces, la idea es que si queremos comparar comportamientos de distintos sujetos, necesitamos, como investigadores, dar una cierta estructura a la situación. Y eso nos lleva a que la conducta no sea una observación tan natural. Pero no es por ello malo. Es decir, el hecho de añadir elementos adicionales no es malo. Sencillamente es la necesidad, es una respuesta a la necesidad de dar esa cierta estructura, de poder comparar las cosas. Ajá. Y se podría comparar entre el mismo grupo quienes hacen una cosa con los cojines y quienes hacen otra, y con otro grupo que les vuelvas a poner los cojines y que hacen unos y que hacen otros. Claro. Vale. Eso es lo que nos cuenta el libro. Nos dice que esto es una medida para la comparabilidad, para poder comparar. Para poder comparar, porque los objetivos de la investigación pueden ser efectivamente ver qué hacen unos y qué hacen otros. Y claro, si las situaciones y los contextos son radicalmente diferentes, pues observar, imagínate a unos niños en la playa, que es su contexto natural, y observar a otros niños en el monte, que es su contexto natural, pues a lo mejor dices, qué bien, pero es que son contextos que no son comparables y de aquí no saco nada en particular. A lo mejor tengo que añadir algo que le dé esa cierta estructura. Perfecto. Vale. Sí. Grados de participación del observador. Esto es la siguiente dimensión, el punto 2.2. Bueno, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que el observador se quede fuera, que el observador se implique en la historia o que incluso el observador sea el propio sujeto que está siendo analizado. Y eso que llamamos aquí observación externa, observación participante y autoobservación. La observación externa es el investigador se queda al margen, es decir, no participa en las actividades que se están produciendo en ese momento, en esa conducta que se está observando, en absoluto. Yo me quedo fuera. No quiere decir que me tenga que ocultar, ¿eh? No quiere decir que me tenga que ir a otra sala y verlo desde otro sitio. No, yo puedo estar en la misma sala, pero no participo de lo que está ocurriendo. Eso es una observación externa o no participante. Y nos dice el libro que es propia de la metodología cuantitativa, cuando lo que quiero hacer es fundamentalmente obtener registros sobre frecuencias, tasas, duraciones de conductas, ¿no? Luego lo veremos todo esto más adelante. La observación externa, no participante, el observador no toma parte en el juego, no juega, para entendernos. Observación participante, el observador se mete en el juego, se mete en esa conducta, es decir, participa de la actividad. Participa de la actividad. Por ejemplo, pues puede ser que alguien decida, por ejemplo, formar parte de un equipo de fútbol y dice, me voy a meter en este equipo de fútbol porque quiero observar cómo funciona un equipo de fútbol por dentro. Y entonces, pues habla con el entrenador y resulta que, bueno, pues llegan a un acuerdo para que forme parte de ese equipo de fútbol. Estoy inventándome una historia un poco rara, ¿no? Pero perfectamente podría ser. Yo estoy dentro de ese equipo y veo cómo se comporta la gente durante los partidos y cómo se comporta la gente en los vestuarios y cómo se comporta la gente en las concentraciones y si hay nervios o no hay nervios antes de las convocatorias, yo qué sé, ¿no? Todo lo que pueda ocurrir en un equipo de fútbol y lo veo desde dentro como investigador. Esto suena un poquito al jefe infiltrado, ¿no? No sé si habéis visto ese programa. Suena un poco a eso. Me meto en la historia. No quiere esto decir tampoco que el observador participante tenga que ser alguien que los demás no sepan que es el observador. Podría ser perfectamente, ¿eh? No nos están descartando esa posibilidad. Es decir, es perfectamente posible que los observados sepan que esa persona que está participando con nosotros es un observador. Lo podrían saber perfectamente. O puede que no, ¿vale? Lo que nos dicen aquí es que la observación participante indica que el sujeto que está observando, el observador, participa de la actividad, participa del comportamiento. Claro, esto tiene una serie de pegas, ¿no? Os podéis imaginar. Luego nos lo dirán al final, pero claro, en la medida en que el observador se meta en la actividad y empiece a relacionar vínculos amistosos o no amistosos o, vamos, ciertas relaciones con los sujetos observados, pues la objetividad empieza a ser más difícil de mantener. Por tanto, bueno, pues la observación participante tiene la pega de
bueno, pues lo que decimos, ¿no? La deriva del observador de la que se habla después. Ahora, la gran ventaja que tiene es que también el establecimiento de vínculos entre los observados y el observador pues permite observar cosas que de otra forma no podrías observar. Entonces, todo tiene ventajas e inconvenientes. Ya sabéis, como siempre os digo, no hay nada gratis, ¿no? Entonces, bueno, ventaja de la observación participante, obviamente puedes observar cosas que no podrías observar de otra manera. Desventaja, que igual estás demasiado cerca. A veces hay que tomar un paso atrás para ver el conjunto, ¿no? Y tercera opción, la autoobservación. Y de esto nos dicen, bueno, esta autoobservación ya es que no es que el participante, no es que el observador participe, sino es que el observador es el propio observado. Es decir, yo a mí mismo me miro a mí mismo cómo soy, cómo me comporto y qué cosas hago, ¿no? Cuáles son mis conductas. Y aquí nos dicen que esto es más propio, pues, de situaciones clínicas, ¿no? Más propio de situaciones en las que, por ejemplo, pues una persona, no sé, si estamos tratando alguna conducta obsesiva, pues no sé, vas tomando nota de cuántas veces, con qué frecuencia realizas esa conducta obsesiva y cuando vas tomando nota de eso y cuando tienes la siguiente cita con tu profesional de referencia, pues le dices, oye, mira, pues en este periodo, pues yo qué sé, mi conducta, la que sea que estamos tratando, pues ha ocurrido 17 veces y ocurre en estos momentos y ocurre bla, bla, bla y tal. Y nos vienen a decir que efectivamente que la autoobservación, más que una práctica, una metodología científica, es una metodología propia de la práctica clínica. Vale, esta es la cuestión. O sea, externo, no participo, participante, sí participo, autoobservación, participo tanto que soy yo mismo, ¿no? El observado. ¿Comentarios sobre esto? Sí, este último, el observador es el observado, sería como, por ejemplo, para automatismos que uno tiene y que necesita cambiar, ¿no? Y en la observación participante dices que puede participar, pero en esto de participar también se descarta el dar directrices, claro. Es participar, ¿no? Claro, bueno, es que claro, depende cómo participes, pero en principio el observador participante lo que tendría que hacer es formar parte del juego o lo que sea. Formar parte de esa actividad como uno más o en el rol en el que se haya incluido en esa actividad, pero entiendo que como uno más normalmente y después, bueno, pues registrar las cosas que ahí ocurran con la mayor objetividad posible. Sí, pero no dar directrices dentro del juego. Eso, o sea, sí que no, porque sería... Claro, no. Estás ahí manipulando. Claro, es observación, no es manipulación participante. Exacto. Perfecto. En principio la cuestión es, la idea es me meto dentro del juego para poder tener una visión de primera mano, ¿no? Estoy ahí mismo, estoy en la pomada, o sea, estoy viendo qué es lo que ocurre. Esto tiene una gran ventaja. Genial. Puedes estar ahí. Fijaos, por ejemplo, el grupo que no lo quería decir, pero lo digo, el grupo de Telegram que hemos montado sobre análisis de datos y diseños de investigación, para mí es una observación participante. Para mí, si yo soy un observador, sí. Para mí, la gran cosa que yo estoy consiguiendo de este grupo, la gran recompensa, es ver cómo unos estudiantes que están compartiendo un grupo conmigo, yo estoy participando en ese grupo, se enfrentan a unas asignaturas de estadística y de fundamentos de investigación de las cuales yo he dado clase un montón de veces y esto me está permitiendo ver desde dentro qué pasa con los estudiantes, porque yo jamás he tenido la posibilidad como profesor de estar metido en el grupo de estudiantes viendo qué pasa en ese grupo de estudiantes. Sería un ejemplo de observación participante también. No sé si os parece que serviría como ejemplo, pero en cierta forma es eso. Yo estoy participando del grupo y viendo, como observador también, cómo os enfrentáis a esta situación, ¿no? Tengo este examen de estas materias, estoy intentando entender esta materia y me surgen estas dudas que se plantean ahí de forma abierta. Yo no he tenido ocasión jamás en mi vida de ver que esas dudas surgen entre los estudiantes y que se planteen así. O sea que para mí también esto está teniendo un elemento positivo. Y aprovecho para decíroslo también, que es que yo también saco algo bueno de todo esto. Vale. Sí, sí. Bien, seguimos entonces. Aquí no hay más. Yo creo que está bastante clara esta primera parte. Después, fases de un estudio observacional. Bueno, pues aquí lo que nos dicen es que las fases de un estudio observacional son las mismas de todos los estudios habidos y por haber. ¿Cuáles son? Planteo los objetivos, planteo las hipótesis, planteo las preguntas de investigación, recojo los datos, analizo los datos, ya las mismas de siempre, los interpreto. Las fases son las mismas en todos los diseños. Al final, pues inicialmente, ¿qué hay? Un objetivo, quiero hacer un estudio.
¿Para qué? Pues para aprender no sé qué cosa. Esos objetivos generales se concretan en objetivos específicos, en preguntas de investigación, en hipótesis, etcétera. Me planteo un diseño de investigación. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mediante observación. Y lo voy concretando. Recojo los datos, los analizo y una vez que los he analizado, pues tengo que redactar un informe y presentarlo a alguien, ¿no? Ese es el proceso eterno en cualquier investigación, en cualquier diseño de investigación. Por tanto, nos dice nada nuevo bajo el sol, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Las fases de un estudio observacional son las mismas que la de cualquier investigación. Desde plantear el problema, pasando por todos los estadios, hasta la interpretación final de los resultados. Sin embargo, hay decisiones específicas de este tipo de método. Es decir, en este tipo de método hay cosas que tenemos que responder, que nos van a llevar a, pues bueno, a la definición concreta de cuál es la metodología observacional que se va a emplear. Entonces nos dicen, ¿qué cosas tenemos que, a qué preguntas hay que responder? Pues a toda esta lista de preguntas que aparecen aquí. No os preocupéis que luego todo esto se va a concretar mucho. Yo creo que no hace falta saberse esto de memoria, pero hay que saber qué queremos observar. Y eso lo que nos va a llevar es al diseño del instrumento de observación. De eso vamos a hablar ahora un poquito más. Es decir, el instrumento de observación va a ser una herramienta que tenemos que nos va a permitir saber qué queremos observar, porque el investigador, el observador, no tiene que llegar a los sujetos observados con la mente totalmente abierta. No puede decir, a ver qué pasa por aquí, a ver qué dice esta gente. No. A ver qué dice, a ver qué hace, pero en cierto ámbito. Yo quiero observar unas conductas, unos comportamientos y tengo que tener claro qué cosas son las que pueden ocurrir. Y eso es lo que se llama responder a la pregunta ¿qué observar? Y lo conseguimos acotar mediante la creación del instrumento de observación. Ahora veremos qué quiere decir eso. ¿Qué más cosas? Pues cuándo observar, durante cuánto tiempo. No podemos estar toda la vida observando. Habrá que elegir algunos momentos. Es decir, no vamos a ser testigos de toda la conducta del sujeto, de los sujetos observados. Los observaremos a ratos, a ratitos, ¿no? Un rato. ¿Dónde? ¿En qué entorno los vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? Porque si yo estoy observando a un conjunto de, por ejemplo, de niños pequeños, no puedo observar a todos a la vez. Es imposible, ¿no? Mi atención no se puede extender, dividir y atender a 40 infantes que van correteando por un aula. Imposible, ¿no? Por tanto, tendré que decidir a ver cómo hago para observar a unos y no a otros, y luego a los otros y no a los unos. Y eso también es algo que habrá que decidir. Después, ¿cómo lo vamos a observar? Y eso nos llevará a decir qué tipo de registro nos llevará a decidir el tipo de registro y el instrumento de registro. Hablaremos ahora dentro de un ratito de eso también. Y finalmente habrá que decidir cómo analizamos los datos. Ya os digo que al ser tan abierta la conducta que puede ocurrir o tan variable las conductas que pueden ocurrir, pues analizar los datos no es fácil. Habrá que preocuparse de evaluar la calidad de los datos, como siempre, ¿no? Recordad, queremos conocimiento científico, objetivo, fiable, replicable, válido, y eso pues nos obliga a evaluar la calidad y después habrá que ver cómo se elabora el informe, que es específico de este método. Vale, es decir, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta en los diseños basados en la metodología observacional. Bueno, pues vamos con el primero, con el instrumento de observación. Os decía, el investigador, el observador, no puede ir al entorno de observación con la mente excesivamente abierta. Tiene que tener claro qué cosas quiere observar. Hay un ejemplo en el libro que está muy bien. No sé si habéis leído este capítulo, pero cuando nos habla de este instrumento de observación, nos habla de los actos comunicativos intencionales preverbales. ¿Lo habéis visto? Yo lo vi, pero hace tiempo. Vale, el ejemplo que utiliza en la presentación de este punto 3 es un estudio en el que pues hay un investigador, un observador que quiere estudiar, quiere analizar qué pasa con la conducta preverbal en los niños, ¿no? O sea, antes de que empiecen a hablar, pues en niños creo que es de 6 a 12 meses, pues a ver qué tipo de conductas, comportamientos comunicativos, pero que no impliquen verbalizaciones, que no impliquen palabras, e intencionales, tienen que ser intencionales, existen, ¿no? Y entonces, claro, cuando nos planteamos el instrumento de observación, de ese vamos a hablar ahora, tenemos que tener claro que lo que queremos observar es eso, son conductas comunicativas intencionales preverbales. Es decir, a mí, si tengo un niño, con perdón, que se está rascando la nariz para sacarse un moco, con perdón, pues eso no es un acto comunicativo preverbal intencional. Y por tanto, esa conducta
pues como si no veo nada. Es decir, el investigador observador dice, oye, eso que está pasando ahí no me interesa. Si veo un niño que de repente se pone a darse de cabezazos contra la pared, pues me preocuparé y le diré, oye, ven aquí, o lo pararé, pero eso no es algo que en este momento me preocupe. Yo lo que quiero es estudiar los actos comunicativos preverbales e intencionales. A eso se refiere el instrumento de observación. Decidir qué aspectos de la conducta o de la situación observada son relevantes para los objetivos de la investigación. ¿Qué observar y qué no? Lo que no quiero observar, pues ni me interesa, ni lo miro, ¿vale? Y lo que sí quiero observar, pues lo tendré que observar de una cierta forma. Entonces, esa es la pregunta a la que estamos respondiendo en este momento. De todo aquello que va a ocurrir en el periodo de observación, ¿qué cosas son relevantes? ¿Qué conductas, qué comportamientos, qué comportamientos y conductas son aquellas que yo quiero estudiar y cuáles no? Y eso lo tengo que detallar en el instrumento de observación. ¿Se entiende esta idea? Sí, lo que pasa es que cuando yo oigo instrumento, pues más bien mi cabeza se va a cómo registro, es decir, en este caso, pues lo que tiene que ver con grabar o algo así, no pienso en lo que... Sí, no, cuando en metodología se habla de instrumento, no estamos pensando habitualmente en una grabadora o en un dispositivo electrónico que haga algo. El instrumento sería algo así como, en este caso sería más bien un documento o un esquema o una tabla, es decir, instrumento puede ser un cuestionario, el instrumento puede ser, es decir, no se refiere a ningún dispositivo físico. No es un dispositivo físico que nos permita registrar, eso es otra cuestión. Aquí estamos hablando de pararnos a pensar en qué cosas nos interesan y qué cosas no nos interesan. Y esas cosas que nos interesan y esas cosas que no nos interesan las tenemos que tener claras y las detallamos en esto, que se llama instrumento, un instrumento de observación. En el libro nos dice que hay de dos tipos. Bueno, dice que hay de tres tipos. Dice que hay formatos de campo, que son los primeros que menciona. Después nos dice que tenemos los sistemas de categorías, que son los buenos, los FETEN. Y después el tercero, que son combinaciones de ambos. Eso es lo que nos dice, ¿vale? Entonces, en realidad nos está diciendo pues que, bueno, que para entendernos, el bueno son los sistemas de categorías. Cuando somos muy perezosos o la situación es muy preliminar y no lo tenemos muy claro, en vez de un sistema de categorías, utilizamos un formato de campo y pues a veces hacemos una mezcla entre los dos, ¿vale? Pero el instrumento de observación que nos presentan como buen instrumento de observación es el sistema de categorías, ¿vale? Entonces, ¿cuándo usamos un sistema de categorías? Bueno, primero, un sistema de categorías es complicado de hacer. Esa es la primera cosa que nos dicen en el libro muy clarito. Es un instrumento muy válido, pero es un instrumento que para conseguir tenemos que trabajar mucho. Hay que darle muchas vueltas. ¿Por qué? Pues porque para ser capaces de crear un sistema de categorías tenemos que tener un marco teórico previo. Es decir, tenemos que tener muy claro qué cosas queremos estudiar. No solo qué cosas tenemos que estudiar, sino qué diferentes dimensiones de esa cosa que queremos estudiar vamos a estudiar. Por ejemplo, para que no nos perdamos con mil cosas, ¿no? En el libro, os lo repito, nos hablan de los actos comunicativos intencionados preverbales. O sea, cualquier acción en la que un niño, por ejemplo, se dirija a donde otro para pedirle un juguete o para quitarle un juguete y le deje muy claro que quiere ese juguete, por ejemplo, sería un acto comunicativo preverbal intencional. Un niño se va donde otro y un niño tiene un juguete en la mano y otro niño se acerca donde el niño uno, le pega un empujón, le quita el juguete de la mano y se va. Eso es un acto comunicativo preverbal intencional. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, para poder aplicar un sistema de categorías, tenemos que tener muy claro que tiene que haber un marco teórico previo que nos diga qué se entiende por un acto comunicativo preverbal intencional. Tiene que estar definido qué es y qué no es. Tiene que estar muy claramente definido qué tipos de actos comunicativos preverbales intencionales existen, pues agresivos, no agresivos, yo qué sé, no tengo ni idea porque no sé del tema, ¿no? Pero qué tipos, qué subtipos o qué subcategorías existen dentro de esa definición general. Es decir, tiene que haber un marco teórico y ese marco teórico previo tiene que haber sido contrastado. Es decir, el investigador probablemente ha tenido que ir primeramente con un sistema de categorías preliminar, hacer una observación preliminar, una especie de prueba piloto, para ver que efectivamente eso que dice la teoría
ocurre en la realidad y se dan ese tipo de conductas que dice la teoría que se tienen que dar y que no se dan otras que la teoría no señala. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que comprobar que esos sistemas de categorías funcionan correctamente y que se pueden aplicar a la realidad. Y entonces se produce ahí un ciclo, una serie de iteraciones entre teoría y observación práctica, y entonces después de observar digo, oye, pues esto que decía la teoría no, me parece que está también. Yo añadiría otra categoría más, porque aparte de los actos violentos y los actos no violentos, hay unos actos de no sé qué tercer tipo que también creo que hay que incluir, porque he visto que bastantes niños hacen este tipo de cosas. Entonces, en ese proceso de adelante y atrás, se va refinando el sistema de categorías hasta que finalmente llegas a una especie de plantilla en la que tienes muy, muy clarito qué tipos de conductas y de comportamientos vas a registrar. Y eso es un sistema de categorías, es decir, es una herramienta que permite clasificar de forma, y esta es la cuestión clave, de forma exhaustiva y mutuamente excluyente todas y cada una de las conductas que pueden aparecer en esa observación y que sean relevantes para el fenómeno que se está estudiando. Esa es la idea. Es lo que nos cuentan aquí. Entonces, luego hablamos de los formatos de campo, pero los sistemas de categorías nos dicen, en caso de que sí exista un marco teórico para la selección de conductas, se construye un sistema de categorías en el que se hace una relación explícita y completa de las conductas que deben ser registradas. Es decir, en ese sistema de categorías tiene que estar cada una de las cosas que puedo llegar a observar. Yo que sé, imaginad en este contexto del que estamos hablando, empujones, tirones de pelo, solicitudes amistosas para que le dé el juguete, llantos, no sé. Pero necesitamos una relación explícita y completa de todas las cosas, de todas las conductas que se pueden dar en unos niños entre 6 y 12 años, 6 y 12 meses, que supongan actos comunicativos preverbales e intencionales. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace haciendo ese listado explícito y completo, seleccionando las conductas pertinentes, indicando cuáles son sus atributos. Es decir, ¿qué se entiende por acto agresivo? Pues se entiende por acto agresivo aquel en el que resulta que un niño, pues no sé cómo se definirá, ¿no? Pero habrá que definir. Y además dando ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, un empujón se entendería como un acto agresivo. Pero, por ejemplo, un toque en el hombro, pues no se entendería como un acto agresivo. Yo qué sé, ¿vale? Es decir, un sistema de categorías es finalmente un listado exhaustivo, explícito y completo de todas las conductas que yo puedo llegar a observar, que tienen que estar categorizadas, indicando cuáles son sus atributos más característicos y, en la medida de lo posible, facilitando ejemplos ilustrativos. Bien, ¿qué más cosas? Pues tenemos que indicar las dimensiones y niveles de conducta que vamos a utilizar, que vamos a analizar. Por ejemplo, en este caso solo son conductas de tipo no verbal, porque son actos preverbales. Pero imaginad que estamos en otro ámbito y estamos viendo, por ejemplo, relaciones entre un entrenador de fútbol y sus entrenados. Bueno, pues quiero estudiar solamente las conductas verbales o las verbales y las no verbales. Bueno, pues son diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión verbal, los gritos de ánimo, los gritos de, yo qué sé, de encouragement, los gritos de bronca que les puede dar, no verbales, yo qué sé, pues señales, aplausos, malas caras, no sé qué tipos de cosas pueden ocurrir. Bueno, pues habrá que indicar las dimensiones que vamos a analizar. Solo verbales, solo no verbales, verbales y no verbales, por ejemplo. Después otra cuestión, la unidad de comportamiento, molecular o molar. Esto ha aparecido en 1000 asignaturas, ¿no? ¿Qué se entiende por molecular? En este contexto se entiende por molecular aquellas conductas que son directamente perceptibles, que no requieren interpretación. Por ejemplo, un niño le mira a otro a los ojos, pues ya está, eso es molecular. Le ha mirado a los ojos, fin de la historia, no hay más. O un niño le ha empujado a otro, pues le ha empujado, ya está, es decir, es directamente perceptible. ¿Qué significa molar? Que tiene que haber una interpretación en este contexto, ¿eh? Molar quiere decir que necesita una interpretación por parte del investigador. Es decir, tiene que pensar, por ejemplo, por qué ha hecho eso. Si un niño le empuja a otro, el empujón es molecular, le ha empujado, es observable. ¿Pero por qué le ha empujado? ¿Le ha empujado porque quería quitarle un juguete? ¿Le ha empujado porque le quería pedir algo? ¿Le ha empujado porque, no sé, por pura agresión? Es decir, si tiene que haber una interpretación de eso, ya no es molecular, sino que es molar. Por ejemplo, en el ejemplo que nos plantean en el libro, bajo un poquito aquí, en el ejemplo del libro, está claro aquí, ¿no? Dicen,
se ha definido la categoría acto de comunicación intencional preverbal, como os decía, y dentro de esa gran categoría hay dos subcategorías. Una subcategoría de morfología, muy molecular, en la que se hace referencia a conductas perceptibles, contacto ocular, le mira a los ojos, vocalización, emite un sonido por la boca. Y otra que es de intencionalidad, que es molar, en la que el observador debe interpretar qué pretende. Es una demanda, es una protesta. ¿Veis la diferencia entre molecular y molar? En la molecular no hay interpretación, puramente dice, ha ocurrido esto, le ha empujado, ha emitido un sonido, yo qué sé, es decir, hay un contacto ocular, y en la intencionalidad sí que hay una molaridad, porque es el investigador el que tiene que decidir si efectivamente eso tiene una intención u otra distinta. Vale. Bien, en el sistema de categorías nos cuentan que es muy, muy importante, y de esto hubo una pregunta en el examen de febrero, que se dé la condición M. Esto suena muy así, ¿no? La condición M no quiere decir nada más que exhaustividad y mutua exclusividad. Es decir, ¿qué significa esto? Pues es muy sencillo. Quiere decir que ese sistema de categorías tiene que tener en cuenta todas las posibles conductas que puedan ocurrir. Tiene que ser exhaustivo. Tiene que cubrir todas las posibles opciones. Es decir, no puede ocurrir que pase algo y que no sepamos dónde clasificarlo. Oye, ¿y esto qué ha sido? Ha pasado esa conducta y ¿esto dónde lo pongo? No sé dónde ponerlo porque no tengo una casilla donde ponerlo. Tiene que ser exhaustivo. Eso significa la exhaustividad. Y la mutua exclusividad, como ya sabéis, quiere decir que no se solapen. Es decir, que cada conducta o comportamiento que se produzca se clasifique en una casilla y solamente en una de las casillas que hay, en una categoría o en una de las categorías que hay. Que no se pueda clasificar en varias categorías a la vez. Tiene que ser exhaustivo y mutuamente excluyente. Es decir, cubre todas las opciones y no hay ninguna duda sobre si esto es una agresión o si esto es una petición de ayuda. No hay duda, no hay solapamientos. ¿Vale? De esto hubo una pregunta en el examen. Es importante que los sistemas de categorías cumplan la condición M. Y cuidado, si estamos observando varias dimensiones de la conducta de forma simultánea, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿no? Conductas verbales y no verbales, cada una de ellas tiene que tener su propio subsistema de categorías. Es decir, cada una de las conductas, es decir, si estoy pensando conductas verbales, bueno, pues tengo que tener un sistema de categorías para las conductas verbales. Y ese sistema de categorías para conductas verbales tendrá que ser exhaustivo y mutuamente excluyente. Es decir, tendré que tener una casilla para cada posible conducta verbal. Y tendré que tener claro que no pueden clasificarse en dos casillas a la vez. Es decir, la condición M se tiene que dar en cada subsistema. ¿Vale? Y si también tengo un estudio en conductas no verbales, necesitaré un sistema de categorías para las conductas no verbales. Por tanto, importante, la condición M tiene que darse dentro de cada subsistema de categorías. Es decir, cada tipo de conducta tendrá que tener una lista exhaustiva de qué conductas se pueden dar y que sean mutuamente excluyentes. Y el otro, si tengo varios subsistemas, pues cada uno de ellos tendrá que cumplir esta condición, ¿vale? Esta pregunta cayó en el examen de febrero. Y en el caso, estos son los sistemas de categorías. En el caso en que no tenga tiempo, ganas, haya un marco teórico previo suficiente, no tenga los recursos para diseñar este sistema de categorías, que ya veis que es un instrumento de observación muy interesante, muy válido, pero que requiere muchísimo trabajo, entonces lo que hago, ¿qué es? Pues utilizo un formato de campo. ¿Y qué es un formato de campo? Pues una cosa mucho más de andar por casa. No es más que un listado abierto y flexible con una propuesta inicial de criterios y unas conductas relacionadas con cada uno de esos criterios. Es decir, es mucho más abierto, ¿vale? Es como una especie de pre-sistema de categorías, ¿no? Un sistema de categorías primitivo, muy básico, en el que no nos hemos parado mucho a pensar, sino que hemos dicho, bueno, ¿y qué cosas pueden pasar? Pues hago una lista más o menos de las cosas que pueden pasar y con eso me apaño, ¿vale? Pero el sistema FETEN, el sistema bueno, es un sistema de categorías. Pero insisto, como siempre, no hay nada gratis. Si quieres tener un buen instrumento de observación, necesitas echarle horas, estudiar la literatura, ver qué se entiende por ese concepto que quieres estudiar, ver qué dimensiones son pertinentes, para cada una de ellas pensar en qué tipos de conductas se pueden dar, diseñar un listado de categorías que sean exhaustivas y mutuamente excluyentes, irte a una observación, a una prueba piloto para ver que eso funciona en la realidad,
modificarlo, discutir con tus compañeros, modificarlo otra vez, volver a la realidad a ver si funciona y después de unas cuantas vueltas dices, ya lo tengo, este es mi sistema de categorías. Ahora sí lo puedo aplicar. ¿Vale? Me he enrollado mucho con esto porque es importante. Yo creo que es el punto más importante del capítulo. Es de lo que más he visto preguntas en los exámenes. ¿Comentarios? Es mucho más fiable el sistema de categoría. Claro, porque es mucho más probable que si tienes un sistema de categorías que te lo has trabajado muy bien, es mucho más probable que no te encuentres sorpresas. Claro. Y que a la hora de recoger los datos de esa observación, a la hora de registrar, ahora sí, de registrar lo que tú estás viendo, pues no tengas problemas para decir, ¿y esto qué ha sido? ¿No? Cuanto más te lo hayas trabajado previamente, pues menos sorpresas habrá. Te iba a decir esto, que dependiendo de cómo te lo hayas trabajado, luego va a ser mucho más rápido. Claro. Y claro. fiable. Pero también es cierto que si empezamos a pensar en qué cosas nos podemos encontrar, es decir, si tenemos un sistema de categorías muy cerrado, rígido, muy cerrado, también estamos yendo contra la idea inicial que decíamos, que queremos ver la conducta espontánea, que queremos estar abiertos y todo esto que decíamos. Entonces, en cierta forma, pues es un poco contradictorio, pero también es cierto que nos dicen, bueno, es que el sistema de categorías no solo se basa en la teoría, en una revisión de la literatura, sino que lo tienes que llevar a la práctica mediante una prueba piloto para ver si efectivamente funciona. Por tanto, bueno, pues encontrar el equilibrio siempre puede estar bien, ¿no? Ok, muchas gracias. Se me ha olvidado decir antes que tengo ahora a la 1:30 una reunión del trabajo. Espero poder acabar con ella y volver. Muy bien, aquí seguiremos. Eso espero. Bueno, venga, ánimo. Venga, seguimos entonces. Bueno, pues vamos con el tema del muestreo. Bueno, perdonad que se me olvidaba, ¿no? Y decíamos, o bien tenemos sistemas de categorías, o bien tenemos formatos de campo, o algo entre los dos, que sería pues una mezcla entre los dos, lo que llama el libro combinaciones de los anteriores. Bueno, vamos al tema del muestreo y registro. Ya lo hemos comentado antes, es imposible que el observador observe toda la conducta, es decir, no puede estar toda la vida observando y en el rato que está observando no puede mirar a todas las cosas que están ocurriendo. Entonces, de alguna forma, tenemos que decidir, como dice aquí, ¿no? Cuándo comenzar a observar, cuándo terminar de observar, y a eso se le llama muestreo intersesional. Ahora entramos un poco más de detalle en eso, ¿eh? Y dentro de las sesiones habrá que decidir a qué participantes observar y a cuáles no, y en qué momento dentro de cada sesión. Entonces, aquí lo que nos dice el libro, perdonad, es que nos habla de dos palabras que son dos expresiones un poco raras: muestreo intersesional, muestreo intrasesional. ¿Qué quiere decir muestreo intersesional? Bueno, se refiere a la elección de los momentos concretos en los que va a tener lugar la observación, es decir, de todos los momentos en los que podríamos observar, ¿cuáles vamos a elegir para observar? No vamos a estar observando a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana, sino que observaremos en algunos momentos. A eso se llama muestreo intersesional. Y el muestreo intrasesional, intradentro de cada sesión, se refiere a, bueno, una vez que estamos observando, es decir, en ese proceso, en ese momento de observación, tenemos que seleccionar a qué participantes prestamos atención y a cuáles no. A eso se le llama muestreo intrasesional. Por tanto, bueno, pues yo creo que es fácil, ¿no? El intersesional es elegir en qué momento observamos y el intrasesional es elegir a quién observamos cuando estamos observando. ¿Vale? Bien, importante, concepto de sesión. El concepto de sesión, en realidad, nos dice en el libro que hay que distinguir 3 conceptos diferentes, ¿no? Nos hablan de periodo de observación, subperiodo de observación y la sesión propiamente dicha. Entonces, ¿qué se entiende por? Esto va de más general a más particular. ¿Qué se entiende por periodo de observación? El periodo de observación nos lo da la teoría, ¿vale? Imaginad que queremos observar el comportamiento espontáneo de niños de 6 a 12 años en periodos, en situaciones de juego libre, cuando están jugando libremente, no cuando están en clase, no cuando están en casa, sino cuando están jugando libremente. Bueno, pues esa sería la definición del periodo de observación, puramente teórica. Situación de juego libre. ¿Qué se entiende por situación de juego libre? Pues habrá que definir qué se entiende por situación de juego libre. Entiendo que es una situación en la que los niños están interactuando entre ellos en un entorno lúdico, sin intervención
participante de adultos, ¿no? Que pueden estar sencillamente, pues quizás supervisando que no se maten entre ellos y poco más, y que no se hagan daño. ¿Vale? Se puede entender que eso es una situación de juego libre. ¿Qué es un subperiodo de observación? Bueno, pues es una operativización de eso, una mayor concreción. ¿Qué es una situación de juego libre? Pues se pueden dar muchas situaciones de juego libre. Por ejemplo, se pueden dar situaciones de juego libre los fines de semana cuando los niños están con sus primos, sus hermanos y sus, yo qué sé, sus amigos. Pero también se puede dar una situación de juego libre durante las sesiones lectivas, en los periodos de recreo. Bueno, pues por ejemplo, podemos decir que el subperiodo de observación podríamos definirlo como recreo, que es una situación particular de juego libre. En el recreo hay una situación de juego libre. Bueno, pues ahí eso sería un subperiodo de observaciones. Ya veis una mayor concreción respecto al periodo de observación. Y la sesión es específicamente el espacio temporal concreto en el que se va a producir la observación, en el que se va a producir el registro de los datos. Por ejemplo, como dice ahí, los 10 minutos centrales del tiempo de recreo. Y ya está. Ya veis que vamos concretando de más a menos, ¿no? Periodo de observación puramente teórico, su periodo de observación vamos concretando más y las sesiones concretamente, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pues en los 10 minutos centrales. Si los niños salen al patio de recreo a las 10, vamos a observar de 10:20 a 10:30. Y ya está. O de 10:20 a 10, sí. Esos 10 minutillos. Vale. Y nada.